27, tenemos un código rojo, tenemos un código rojo. Recibieron una serie de misiones procedentes de la Luna en ruso que les alarmaron muchísimo y dijeron, bueno, pues esta gente nos ha jorobado el invento, nunca mejor dicho, y bueno, ¿qué ha pasado aquí? Se dedicaron durante días a escrutar esas señales, a traducirlas, a analizarlas, hasta que por fin descubrieron, mediante un análisis de la grabación, de las características sonoras de la grabación, que precisamente era eso, era una grabación. ¿Qué habían hecho los rusos? Los rusos habían puesto una sonda espacial en órbita a la Luna, emitiendo una grabación, de forma que diera la impresión de que habían llegado ahí a ver si colaba más o menos y podían apuntarse el tanto antes que los americanos. Con lo o sea, cual, que era una muestra por parte de los rusos de juego sucio en la guerra espacial. No era la primera. De hecho, después de la Guerra Fría, después de la caída del muro de Berlín, hemos sabido muchas cosas. Hemos sabido que Yuri Gagarin no fue el primer astronauta ruso en órbita, sino que hubo no uno ni dos, sino tres antes que él, que los tres fallecieron y que precisamente para evitar dar al mundo la noticia de hemos puesto a un hombre en órbita y ha fallecido, pues esperaron hasta que una de esas misiones consiguieron recuperar con éxito al astronauta para anunciar al mundo que la Unión Soviética había colocado el primer hombre en el espacio. El caso de la perrita Laika, por ejemplo, es igualmente llamativo. Se nos ha contado durante años que la perrita estuvo durante semanas pues allí en el espacio transmitiendo información muy valiosa para los diferentes viajes espaciales, etcétera, etcétera. Y luego hemos sabido que no es así, que el pobre animal falleció a las 7 horas del lanzamiento, asfixiada por las condiciones de la cabina y sobre todo víctima de un ataque al corazón, posiblemente debido al estrés, al pánico que estaba sufriendo el animal, una cosa bastante poco propagandística y que fue ¿Le parece ocultada. a usted, don Santiago Camacho, que en las críticas que hay pueden encontrarse criterios científicos? Las críticas lo que sí tienen es fundamento técnico importante y desde luego, curiosamente, a pesar de la desproporción del aparato propagandístico de la propia NASA y de lo que estos autores pueden tener a su alcance, muchos de ellos, esos libros que han sacado han sido autopublicados porque no han conseguido encontrar una editorial que les avale, pues a pesar de eso, la NASA no ha conseguido en muchas ocasiones dar explicaciones satisfactorias, explicaciones 100% irrefutables a algunos de los elementos que han señalado esta gente. Con lo cual, desde luego, sin creérnoslo a pies juntillas, sí, el trabajo de estos apoloescépticos ha abierto el camino de una duda más que razonable y sobre todo el camino de muchas preguntas que se les llevan haciendo 30 años sistemáticamente a la NASA y que se ha negado a contestar. De hecho, lo que citabais en el vídeo de ese misterioso parón al que iba a ser el proyecto definitivo de un libro blanco para explicar por qué se fue a la Luna. Pues... Señor Camacho, seguimos nuestra investigación a la vuelta de la publicidad. En un momento seguimos con nuestra investigación de verdadero suspense en el día de hoy sobre las acusaciones de fraude de la llegada del hombre a la Luna. Pero antes vamos a conectar con la redacción para conocer las noticias más importantes. Ahí está nuestra compañera. Adelante, Manuela Ruiz. Gracias, Manuela. La acusación es clara, el hombre no ha pisado la Luna y todo es un montaje, una estrategia para ganar la carrera espacial. Las pruebas del fraude que esgrimen los escépticos se refieren sobre todo a las fotografías. Según esta versión, contienen lo que podríamos llamar errores de bulto o anomalías que pondrían en duda su veracidad. Vamos a examinar de forma pormenorizada estas imágenes. Para ello nos acompaña hoy Ania Kurnosova, rusa, fotógrafo y por lo tanto en este caso abogado del diablo, puesto que le toca dictaminar sobre algo que en teoría perjudica a los antiguos adversarios en la carrera espacial. Además, Ania Kurnosova es directora de esta revista Miss y Mister Universo en España. Ania Kurnosova, bienvenida. Hola. Es un placer tenerla aquí. Dígame,
¿Cree usted que es posible montar un fraude del calado que estamos denunciando aquí? Posible es, desde luego, y hoy en día desde luego mucho más fácil que en años 69. Con todo lo que es Photoshop, y cualquiera ya hoy en día no hace falta ser fotógrafo, tiene en su casa instalado el programa en cuestión y te puedes montar tus propias películas, tus propias fotografías alteradísimas. Lo que pasa es que yo voy a defender un poquito las imágenes que estamos viendo porque todo tiene su explicación, aunque a primera vista no lo parezca. Enseguida le voy a dar la oportunidad para que usted diga, como fotógrafo, lo que le parecen esas imágenes tan polémicas. ¿Por qué el público duda entonces de la llegada del hombre a la Luna? Pues para responder a este interrogante se encuentra con nosotros don José Miguel Gaona Cartolano, psiquiatra eminente, bien conocido de todos ustedes y conocedor también de esta materia. Doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. ¿Por qué se da tanta incredulidad en torno a este asunto? Porque realmente, para empezar, el solo hecho de que un ser humano vaya a la Luna y encima vuelva y sobreviva a todo ello, suena un tanto pues increíble, ¿no? Ya de por sí la historia, la epopeya. Pero realmente no es menos increíble que cuando en el siglo XV se largaban en unas vetustas carabelas allá allende los mares, en esa tierra que se suponía que era plana, aparentemente para caerse por una catarata, que se lo comieran los cocodrilos y los monstruos marinos y que nunca más volvieran. Es decir, me parece algo totalmente racional el dudar de ello. Eso para empezar. Ahora bien, que haya algunas personas en un momento dado que lo apoyen con una serie de argumentos científicos, pues me parece razonable, pero solamente hasta cierto punto. Vamos a ver, doctor. ¿Usted diría que durante la Guerra Fría era especialmente importante el capítulo psicológico? ¿Usted diría que era uno de las grandes bazas de las dos superpotencias? Sin lugar a dudas, el programa Apolo, bueno, se vino gestionando prácticamente desde la década de los 50 y huelga decir toda la crisis de los misiles entre Estados Unidos y Cuba, es decir, una época de una tensión pero tremenda, brutal. Y la propaganda iba más allá de simplemente lo psicológico. Era un choque entre dos bloques de pensamiento en el mundo que se estaban repartiendo el pastel en ese momento. Y el impacto de la llegada del hombre a la Luna fue tan brutal que desde luego deshizo moralmente en un momento dado, aparte de la opinión pública prosoviética en aquel entonces, en los que creían que la masa, el comunismo y una serie de ideas que iban correlacionadas con ellos, pues iban a lograr la victoria de cualquier manera. Yo en aquel entonces era un niño, recuerdo, visité por ejemplo el portaaviones, creo que era el Yorktown, el que rescató a los astronautas, y de luego iba recalando por todos los países proamericanos. Yo me encontraba en uno de ellos en aquel entonces, en Chile en particular, y personalmente además hablé con marineros que intervinieron en aquel rescate. El tema me interesaba mucho desde pequeño ya, y desde luego o es una confabulación a nivel prácticamente mundial en el que miles de personas están involucradas, desde marineros siguiendo a científicos y terminando por fotógrafos, o me parece que realmente sí llegaron a la Luna. Pero, doctor, hemos visto antes cómo Santiago Camacho apuntaba que el juego sucio había empezado ya desde las filas rusas, intentando confundir que habían logrado llegar ellos primero a la Luna y emitían señales. Sin lugar a duda, el juego sucio existió durante todos aquellos años, especialmente ocultando montones de datos de astronautas que fallecieron en aquel entonces. Recuerdo que había rumores en los años 60 sobre grabaciones de ritmos cardíacos que se recibían en la Tierra de astronautas rusos moribundos, eminentes cardiólogos, por supuesto norteamericanos, hablaban de aquellos ritmos cardíacos ya de personas que se encontraban a un paso de la muerte y que venían desde el espacio. Y todo ello no es óbice para que en un momento dado sí hubiesen llegado a la Luna. Es decir, creo que es razonable pensar que no pueden haber llegado, pero por otro lado también hay muchas pruebas de que sí se llegó. Pues vamos a entrar en el terreno de lo que conocemos de las pruebas. Vamos a desgranar paso a paso las fotos de la discordia. Vamos a empezar con la sombra. Le voy a rogar a don Santiago Camacho que vaya, por favor, señalando sobre las fotos que ustedes van a poder ver cuál es la interpretación que hacen los escépticos a estas diferencias, por ejemplo, en esta fotografía, sobre las sombras. Sí, esta no es de las en que se aprecia más claramente uno de los fenómenos que más llama la atención a estos escépticos, pero sí se aprecia una clara diferencia de longitud entre las dos sombras, entre la sombra de ese astronauta, que es considerablemente más larga, y la de este, que es considerablemente más corta. Estas fotografías sí podrían tener una cierta explicación
porque habría que analizar, cosa que ahora mismo no lo sabemos, la pendiente que tiene esta parte. Entonces, lógicamente, ahí sí se podría dar el juego de diferentes sombras. Para usted, don Santiago, las dos sombras, ¿cómo deberían estar? ¿Más igualadas? Obviamente, desde una fuente de luz lejana como es el Sol. En caso de que la fotografía se hubiera hecho en la Luna, quiero decir. Las sombras, obviamente, tendrían que ser de igual longitud. Si la superficie fuese plana, cosa que es precisamente el dato que desconocemos ahora mismo, las dos sombras tendrían que ser de igual longitud y paralelas. Ese sería el... Señora Kurnosova, ¿puede usted iluminarnos con su conocimiento sobre la fotografía en esta imagen? ¿Por qué se produce esta cosa chocante de que las sombras son de esta forma y no de la que dice don Santiago? Bueno, estoy un poquito de acuerdo que superficie obviamente no es plana, pues viendo todos los meteoritos que tenían que haber caído y los cráteres y todo esto, con lo cual plana no es ni lisa. Y debería de haber colinas y debería de haber cráteres, con lo cual deduzco que la fotografía está pues tomada, se ve que desde arriba, y los dos astronautas se ve que uno podría estar más elevado, con lo cual tendría la sombra más prolongada. El otro, a lo mejor en un cráter que no se percibe muy bien aquí, porque claro, no hay tanto detalle como para poder opinar, pero sí que, si me apuras, lo estoy viendo que está un poco elevado. Según la bandera, no lo pondrían en un sitio... Nada raro en esta imagen. Yo lo explico. Sí, ¿Lo ve? Bien. O sea, ¿usted cree que esta imagen podría fue... serlo. Hablando de la Luna, podría serlo. Fue tomada en la superficie lunar. ¿De acuerdo? Hacerlo. Y si me permite, sí, adelante, por favor, doctor. ¿Dónde se pone una bandera? Claro, en el sitio más elevado. Concuerda desde el nivel psicológico con la realidad. Señor Camacho, ¿qué características tenía, si usted las recuerda, la cámara con la que presuntamente se hicieron todas estas fotografías? Esa en concreto no está tomada justo con esa cámara, sino que está tomada con la cámara, es un fotograma de la cámara de vídeo exterior, que es precisamente la que estamos viendo, ese pequeño tomavistas, y que, bueno, lógicamente daba bastante menos calidad que las que llevan los astronautas. Los astronautas llevaban una cámara bastante buena, llevaban una cámara Hasselblad, que todavía hoy se fabrica, de hecho, lo cual da testimonio de su calidad, y la llevaban alojada en el centro del pecho de su traje espacial, sin visor, con lo cual no tenían posibilidad alguna de encuadrar. Y eso es precisamente una cosa que llama mucho también la atención de las fotografías, puesto que un buen encuadre es una cosa que hay que trabajársela. O sea, ¿esta es la cámara que hizo las fotos? No. Esta es una de las cámaras... Esta es la cámara que hizo la foto que hemos visto anteriormente. Ah, esta es la cámara que hizo la foto que hemos visto. Pero realmente es que no era una foto, era un fotograma de una película. De una filmación, exactamente. Pero además los astronautas llevaban su propia cámara, que veremos enseguida otra fotografía, tomada sobre la superficie lunar. ¿Cuáles eran las características de esa otra cámara que llevaban los fotógrafos, los astronautas en ese momento? Pues desde luego era la mejor cámara que se podía obtener en el mercado en aquel momento. La única pega era precisamente la que estábamos diciendo antes, que era imposible encuadrar, puesto que no tenía visor. No tenía visor porque además con el casco, al llevarla alojada fija en el centro del pecho, el propio casco les hubiese impedido mirar, porque era de los que tenían el visor por encima, les hubiese impedido mirar para hacer el encuadre. Con lo cual todas las fotos están tiradas, como diríamos coloquialmente, a voleo. Están tiradas completamente al albur de lo que saliese. Pues bien, si uno se va a todos los libros, está mismo, o sea, está centradita, está bien. Vemos que está centradita y hay cosas raras. Hay una cosa rarísima, pero cosa rarísima que además se puede apreciar también en las filmaciones y que llama mucho la atención. ¿Qué cosa? Que es que la bandera está ondeando. Y eso la bandera se está moviendo por el aire que no existe en la Luna, porque no hay atmósfera. Efectivamente, o sea, en la Luna no hay atmósfera, no hay aire y obviamente no hay viento. Esta bandera era una bandera... ¿No puede ser un efecto óptico? No. ¿Usted cree que está ondeando al aire? No puede ser un efecto óptico por una razón, porque existe testimonio filmado de ese movimiento. Es decir, no es algo simplemente que pueda aparecer en la fotografía, sino que también en las filmaciones tomadas simultáneamente. Luego insistiremos sobre este dato, pero tampoco se ve nunca en el fondo desde dónde fueron tomadas las fotografías, puesto que no vemos
el horizonte, no hay estrellas. Ese es otro dato que llama mucho la atención. ¿Nadie puede situar el lugar de la fotografía? No tanto porque sea una anomalía muy grave desde el punto de vista fotográfico, todo tiene que ver con los tiempos de exposición, sino porque no se molestasen en hacer una fotografía apuntando al cielo, con un tiempo de exposición elevado, con su trípode, con lo que fuese. Esta era precisamente la famosa cámara de la que estamos hablando, y bueno, que no tomasen ese firmamento. Déjeme usted que le pregunte a doña Ania Kurnosova, ¿usted en esa fotografía donde aparecía la bandera norteamericana supuestamente ondeando al viento, ve algo raro? Bueno, primero que ondeando podría serlo, pero como llevaba mimbre para aparecerse no estaría colgada, o sea... ¿Usted cree que llevaba por detrás? no, se veía, incluso yo lo estaba viendo, por detrás no, adentro, es como si fuese que un lleva palo. una especie de... Sí, pero está doblada en la punta, en la parte izquierda, ¿no? Está como movida por un poquito, por una brisa suave. Pero en la Luna no hay brisa. No, desde luego que no hay. Pero yo lo veo que lleva un soporte rígido para tenerla ahí sujeta. Doña Ania, don Santiago, doctor, enseguida seguimos nuestra investigación. Será inmediatamente después de unos consejos publicitarios. En unos momentos seguiremos analizando esta enorme intriga, pero antes vamos a volver a nuestra redacción para conocer nuevas noticias. Manuela Ruiz, adelante. Hola Paco, saludos desde la redacción de nuevo. Pues hablamos de ONGs porque SOS Racismos ha denunciado que desde que está en vigor la ley de extranjería... Muchas gracias, Manuela. ¿Qué sucedió realmente aquel 20 de julio de 1969, del que pronto se cumplirán 34 años? ¿Por qué se sigue dudando del alunizaje, este gran hecho histórico? ¿Por qué la NASA ha dudado y finalmente decidido no financiar un trabajo en el que se pretendía probar de una vez por todas la realidad histórica? Si hay un argumento que se repite con insistencia es el de ¿por qué no se ven estrellas en las fotografías? En ninguna de las fotos que repartió la NASA. Si en la Luna, a falta de atmósfera, las estrellas deberían ser mucho más visibles y con mucho más brillo. ¿Es esto cierto, señor Camacho? Sí, de hecho además no es algo que digan simplemente los apoloescépticos, que alguno de ellos tiene gran formación técnica, sino que es un argumento sostenido incluso por la directora... Apolo escépticos del programa Apolo. Exactamente. Que es una afirmación incluso sostenida por la directora de astronomía del Observatorio de Greenwich, que no es cualquier cosa. Y básicamente lo que tendríamos que decir es, más que por qué no hay estrellas en las fotografías, que bueno, efectivamente, y luego pues posiblemente nos lo explicarán, tiene una explicación dentro del arte fotográfico. La pregunta es ¿por qué no se molestaron en hacer fotografías de las estrellas de un firmamento que nunca había sido visto antes por otro ser humano, de un firmamento que, según describen los propios astronautas, era sobrecogedor, era un cielo prácticamente... Los astronautas sí vieron las estrellas. Sí, y de hecho, sí se fijaron, sí, quiero de decir. hecho hay en sus relatos, tanto en los del proyecto Apolo como astronautas que simplemente pues han salido... Se supone que desde la Luna se ve todo lo que sería el cielo completamente lleno de estrellas, estrellas brillantes de gran tamaño que se verían con nitidez. Por una razón muy sencilla. ¿Y aquí no aparece ninguna? ¿O usted ve alguna? No, pero eso tiene una explicación que si quieres no te la piso, te dejo que la des tú. Sí, doña Ania, por favor. Sí. Si usted hubiera hecho las fotos estas en la Luna, ¿se las habría arreglado para que no saliera ninguna estrella? Bueno, supongo, pero tomando en cuenta que la cámara la llevaban en el pecho incorporado en el traje, pues tendría que uno ponerse también bastante raro y tener la cámara en larga, prolongada exposición, porque con la luz que se ve en la Luna, con el reflejo que tiene la superficie, el módulo y sus trajes, pues obviamente lo primero que se... queda reflejado en la película es los objetos más iluminados. Oiga, señora Kurnosova, en ninguna de las miles de fotografías hay ni una sola estrella.
Bueno, pues por esa misma razón, porque la luz que parece hubo que lo ves, exposición la luz en ninguna de las reflejada fotografías. que se ve en los trajes, en el módulo, en propia luna, la luz reflejada es tan fuerte, con lo cual tenía que hacer una exposición súper prolongada y lo demás saldría movido, que parecería mucho, No sé, la fotografía parecería mucho menos auténtica. Perdone mi insistencia, señora Kurnosova, pero considero que los científicos de la NASA estarían muy interesados, algunos de ellos serán astrólogos o astrónomos, querrán conocer también cómo es desde la Luna el cielo, ¿no? Seguramente, pero con una cámara, no me lo imagino, con una cámara aquí sin poder pues enfocar justo donde estaba el astronauta puesto y de ahí sin posibilidad de ningún encuadre, sin posibilidad de nada, pues yo lo veía también complicado, no es Doctor, por defender. ¿Usted lo ve también? Sí, lo encuentro totalmente razonable? lógico porque además hubiésemos tenido 3 problemas prácticos, yo creo que son fundamentales. En primer lugar, haber quizá llevado varios tipos de película y haber cambiado la película por una de mayor sensibilidad, cosa que en la Luna era absolutamente imposible. La segunda de ellas hubiese sido llevar más peso, como un trípode para emplazar la cámara y sacar una fotografía con mayor exposición. O la tercera de ellas, aún más compleja todavía, que es lo que se hace desde la Tierra, llevar una cámara motorizada, de manera que va siguiendo la órbita para que las estrellas no salgan borrosas. Cualquiera de las 3, evidentemente, supone una complejidad que quizá iba más allá de lo que era la propia misión. Avancemos, pasemos a otra incógnita. En una imagen que vamos a ver, según los escépticos, hay una extraña silueta que no podría haberse fotografiado desde el módulo lunar, porque cuando un avión vuela a baja altura sobre la Tierra no proyecta sombras tan enormes y definidas. ¿Qué le parece a usted, don Santiago Camacho, esta fotografía? Que no es la que estamos viendo. Que no es esta la que... Bueno, pues comentemos esta y cuando nos pongan la otra, dígame, ahí se ven objetos visibles y tampoco hay estrellas. Hay otra cosa que también le dan bastante vuelta los críticos de estas fotos, que es el hecho de que en un entorno sin atmósfera el contraluz tiene que ser absoluto. De hecho, si nos fijamos, la luz proviene de este lado y toda esta mitad del astronauta tendría que estar completamente negra porque no hay una atmósfera. Toda esta zona que vemos perfectamente iluminada. Exactamente. Señálela usted bien para que se vea desde casa. Toda esta zona... Eso debería estar en negro. Debería estar en completo negro y no en penumbra como lo vemos. La NASA, en principio, y de hecho esa explicación durante años permaneció intacta, dijo que eso se debía al reflejo que la luz hacía desde la superficie, desde el polvo blanco que forma la superficie lunar. Sin embargo, en la actualidad se ha hecho un análisis informático de la fotografía y se ha podido demostrar que la luz no procede de abajo a arriba, sino que está distribuida uniformemente, es decir, como correspondería a un entorno con atmósfera, a lo cual todavía la NASA no ha repuesto una nueva explicación. ¿Cómo correspondería a un foco que estuviera por este lado de relleno de la luz? Sí, mismamente si fuera el Sol, esto podría explicarse porque el propio suelo reflejase parte de la luz y enviase, pues iluminase esta parte. Entonces, esta iluminación tendría que ser obviamente de abajo a arriba. Programas de análisis de imágenes actuales que se utilizan, entre otras cosas, para interpretar las imágenes tomadas por satélites espía, demuestran que esa luz no viene de abajo, no viene de un reflejo del suelo, sino que viene de una difusión, viene de todos lados, es omnidireccional porque viene de una difusión atmosférica. Cosa y esta sí es la que hablábamos. Esta sí es la que hablábamos. Esta fotografía está tomada... Esa sombra. Está tomada desde el módulo de mando, desde el sitio, desde la nave que llevaba el módulo lunar, y está tomada pues a una respetable altura de la superficie lunar. Lo que vemos aquí, o lo que se nos intenta decir que estamos viendo aquí, es la silueta de ese módulo de mando. Vemos la característica tobera de la parte de atrás y esto seguiría más o menos aquí en una forma de bala con una tobera que era más o menos la forma que tenía el módulo de mando. Ahora, con el contraste así lo podemos apreciar mucho mejor. Sin embargo, cuando vemos, efectivamente, como decías hace un rato, cuando vemos un avión que vuela a gran altura, la sombra que proyecta en el suelo es del mismo tamaño que el propio avión, porque la luz, como hemos dicho antes, se... Entendido. Doña Ania Kurnosova, ¿a usted le parece...? A mí me parece la sombra, efectivamente, me parece la sombra. ¿A usted le parece todo bien? No, es que desconozco ahora, pues ni la altura, no lo puedes decir desde dónde está el módulo, dónde está la nave. Yo desconozco todo esto, con lo cual sí que podría ser la sombra. ¿Pero a usted le parece proporcionada?
Bueno, que podría esperarse de una fotografía tomada desde el módulo. Habría que ir a la Luna para ver. ¿Y la anterior también le parecía a usted perfectamente explicable, esa del astronauta que debía estar en sombra según el señor Camacho y que está perfectamente iluminado? Y yo no creo que debería de estar en la sombra absoluta. ¿Usted no ve tampoco nada extraño? Yo creo que sí, podría haber captado la imagen con la luz reflejada desde la superficie, pues esa, dando una sombra ligera, lo que vimos, una parte bien iluminada, casi pues quemada en lenguaje de fotografía, diría yo, y la otra parte pues se ve que está reflejada y se ve que proviene desde abajo, dentro de lo como yo lo veo. Avancemos, vamos a ver alguna otra imagen. Hay que pensar Adelante, de todos doctor, modos dígame. como si uno no estuviese en la Tierra y sí en la Luna, es decir, no hay atmósfera, el cielo se ve lógicamente oscuro porque no hay una difusión de la luz. Pero en segundo lugar, además, hay un efecto luminoso que en la Tierra se da, y lo notan bien, que tiene un nombre alemán además, que es Heiligenscheiden, que es el halo. El halo sucede en momentos, sobre todo matutinos, y todas las misiones además comenzaban a primera hora del día lunar, por eso que tiene esas sombras alargadas, con el sol naciendo por el lado opuesto, y por lo tanto es muy normal que haya esos reflejos que son tanto anómalos, una luz que cubre totalmente al astronauta. Bueno, aquí tenemos otra fotografía nueva, corresponde al astronauta Buzz Aldrin. En ella se plantean tres interrogantes. La primera es que tiene el sol a su espalda y a pesar de eso se ven detalles muy nítidos del traje. Señor Camacho, esta es una de esas imágenes que hace pensar que podría haber más de una fuente de iluminación. Estas, digamos, de las que en principio se podrían explicar efectivamente por esa reflexión de la parte del suelo, y que esta en concreto no sé si habrá sido analizada para ver si corresponde o no de una iluminación de abajo arriba. Lo que sí llama mucho, y no sé si tendremos la pareja de esta fotografía, pero fue una cosa bastante comentada en su momento, es que este astronauta a su vez estaba haciendo una fotografía al que le estaba fotografiando a él, que de hecho podemos verlo aquí. El análisis de las imágenes de los respectivos cascos y de las dos fotografías, en principio, someramente no muestra demasiado problema. Lo que pasa es que posteriormente se descubrió que había una serie de lo que podríamos llamar fallos de continuidad. Esto que pasa en las películas de que de repente un señor lleva una corbata y en la escena siguiente lleva otra sin que se haya cambiado, pues cosas parecidas, ¿no? Y que realmente pues tampoco han terminado de dar. Hubo una serie de explicaciones. De hecho, incluso en su momento el Departamento de Relaciones Públicas de la NASA dijo, y luego se tuvo que retractar de ello, de que se había traspapelado una fotografía de otra misión, cosa que se demostró que tampoco había sido, y bueno, pues enterraron un poco el asunto. Porque la cosa exactamente es que en este momento están dos astronautas sobre la superficie lunar, haciéndose una fotografía el uno al otro. Neil Armstrong se refleja en la escafandra de Buzz Aldrin, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo más extraño, decía usted? Lo más extraño es que las imágenes respectivas, sobre todo las imágenes de los reflejos de los dos cascos, no se corresponden. Es decir... Un momento. Fotógrafo, señora Ania Kurnosova, Bueno, ¿es eso posible? Bueno, ¿Se les ha imagino que traspapelado a la NASA? no se tomaron cada vez que se iba a tomarse una foto, se avisaba y se iba a tomar una foto, y a lo mejor el orden cronológico no es exactamente ese como para seguirlo, lo desconozco en qué orden estaban tomando fotografías, pero ahí lo que vi, los detalles muy visibles o etcétera, pues sí, la cámara que llevaron a la Luna, sí la llevaron, claro. ¿Usted lo duda ahora? No, no lo estoy ¿Empieza dudando. a convencerle la Están disertación de don Santiago Camacho? En el caso de Porque está muy documentada. que no. La cámara que llevaron es buenísima. O sea, se puede sacar unos detalles, de verdad, todo el mundo que hace fotografía pues conoce la Señora fase de Kurnosova, vamos a seguir inmediatamente después de algunos consejos publicitarios. Continuamos nuestra apasionante investigación de hoy, pero antes vamos a conectar de nuevo con la redacción. Manuel, muchas gracias.
Manuela, les recuerdo que pueden participar en nuestro programa llamando a nuestra línea de participación 902-01-3536, abierta las 24 horas del día. O si prefieren opinar en directo, envíenos un mensaje con su teléfono móvil al 5506. ¿Qué sucedió realmente aquel 20 de julio de 1969? ¿Por qué se sigue dudando de este hecho histórico? ¿Por qué la NASA ha decidido finalmente no financiar un trabajo en el que pretendía probar de una vez por todas este hecho? Decía Isaac Asimov que una tontería se cree más fácilmente que lo que tiene sentido. A veces la realidad supera la ficción y las explicaciones de lo que pasa son tan extrañas que parecen mentira. Vamos a ver un ejemplo en el siguiente reportaje. ¿Qué hay de cierto en las leyendas que corren sobre el primer viaje del hombre a la Luna? El relato era más o menos: un momento, están ahí otra vez o está ahí otra vez. Puedes verlo, no, pero voy a acercarme con la cámara. Bueno, espera un momento, vete con cuidado. En fin, algo había en ese agujero. Y en ese momento nosotros recibimos orden de abandonar la sala. ¿Habrán visto los astronautas algo fabuloso que la NASA no se atreve a revelar al mundo? ¿O la expulsión de los periodistas responde a una explicación tan prosaica como la siguiente? El motivo era que un astronauta tenía colitis. Y se lo quería contar al médico y no quería que se enterara el mundo entero. Señor Camacho, ¿qué opina usted? ¿Qué opina sobre esa extraña teoría de los ovnis? Bueno, esa es otra explicación posible. Efectivamente, concluyendo que existe una duda razonable sobre muchas de estas imágenes, la posibilidad de que fueran fruto de un fraude absolutamente total es una posibilidad, pero existen otras. De hecho, incluso el propio Buzz Aldrin, cuando se le preguntó al respecto, dejó caer una cosa que desconcertó a los periodistas que le escucharon en aquel momento, que fue: bueno, si por alguna razón se hubiesen estropeado algunas imágenes, a lo mejor la agencia, para evitar el ridículo público, pues tal vez hubiese compuesto otras. Todo como muy hipotético. Qué raro, ¿verdad? Sí. Pero efectivamente lo que nos contaba el maestro Silva en su momento fue muy célebre. De hecho, en el momento en que todos los periodistas sean expulsados de todas las estaciones de seguimiento de la NASA en ese momento, se corta también, además para gran alarma de aquellos que estaban siguiendo en directo las emisiones, se corta la emisión. Esta historia de la colitis, bueno, pues podría ser, pero desde luego también era muy acertado el testimonio. Hay unas exclamaciones de asombro previas al corte de la emisión, muy sospechosas. Ahí está de nuevo, acércate, ¿qué es eso? Cosa que pudo oír en aquel momento pues todos los que estaban en esas estaciones de seguimiento, que han dado pábulo a otra explicación aún más fantástica si cabe que la del propio fraude o la de que se hubieran perdido las imágenes originales. Entendido. Doctor Gaona, dígame, ¿usted cree en eso que decía Asimov, de que una tontería se cree más fácilmente que lo que tiene sentido? Pues sí, tiene razón. Lo que pasa es que también podíamos aplicar otras reglas, ¿no?, como la de Goebbels, en el que decía que una mentira repetida muchas veces acaba siendo verdad para muchas personas. Es decir, no por mucho que se diga que fue un fraude, el tema lunar, tiene que haber sido un fraude. Muchas explicaciones además son totalmente lógicas y de sentido común. Es decir, los astronautas, por supuesto, que también hacen caca. Y en un momento dado, en un momento histórico, que estaban preparadas hasta las palabras que había que decir cuando se posaba el primer pie sobre la Luna, todos los diálogos habían sido perfectamente estudiados, como si de una coreografía. Ahí sí que estoy de acuerdo con Santiago. Ya que lo dice usted, doctor. Se tratase, pues era una cosa fuera de guión. Claro, es posible, pero ¿es suficiente para expulsar a todos los periodistas de los centros de seguimiento porque uno o dos de los astronautas tuvieran colitis? Pues si yo hubiese sido el director de escena, realmente creo que hubiese hecho lo mismo, porque el país se estaba jugando prácticamente, y fuera de bromas, el que millones de personas simpatizasen con esos astronautas en ese momento, porque fue un acontecimiento mundial. Los países estaban paralizados completamente, todo el mundo estaba siguiendo esto, y del éxito o fracaso de esa misión dependía el futuro, gran parte del futuro del mundo. Dígame, doctor, esa frase tan
perfectamente cortada de un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad, ¿no le suena a usted a uno de los grandes guionistas de las películas de Hollywood? De hecho, no fue una improvisación, ¿o sí? No, para nada, fue una improvisación. Se barajaron multitud de frases respecto a esto y finalmente, Armstrong... O sea, había un guión. Sí, había un guión perfectamente estudiado y Armstrong, como buen militar que era, se atuvo al guión y dijo exactamente lo que le habían dicho que tenía que decir. No fue para nada fruto de la casualidad. Le recuerdo a usted otra frase célebre que podríamos utilizar aquí. ¿Sabe, doctor, que dice eso de que todo lo que parece mentira suele ser mentira? Sí, es cierto, pero también existe otra en ciencia que dice las explicaciones más fáciles suelen ser las verdaderas. Y lo más fácil en un momento dado, desde mi punto de vista, modesto punto de vista, es creer que fue verdad. Vamos a seguir con nuestra indagatoria sobre las fotografías. Geising, uno de los defensores de la teoría del fraude que hemos hablado al principio de este programa, aventuró la tesis de que el módulo lunar tenía que haber levantado una enorme nube de polvo, además de hacer un cráter al posarse en la superficie debido al peso y la potencia del motor. Señor Camacho, ¿por qué no aparece el cráter? Pues la explicación oficial de la NASA, que es curiosa, es efectivamente que porque como no hay atmósfera, no hay desplazamiento de aire y evidentemente pues no se levanta polvo. Eso estaría muy bien si olvidamos que lo que expulsa esa tobera son precisamente gases en ignición a altísima presión, que da igual que no haya aire, es decir, salen, por eso es precisamente por lo que hay un efecto de sustentación del módulo, salen a altísima presión hacia abajo y se llevan por delante todo lo que encuentran. El propio Bill Geising, que trabajó en Rocketdyne, que era la empresa que fabricó esos motores, y él estuvo presente en las pruebas en tierra de esos motores. Claro, aquí quizá lo apreciamos, ¿no? Que no hay un cráter debajo del módulo. No hay un cráter debajo del módulo. ¿Y debería haberlo, usted cree? Debería haberlo, si porque tenemos en al cuenta posarse, que todo este polvo, pues tal como parece como extendido alrededor, sí, ¿no? Es de una consistencia muy fina, es un polvo finísimo. De hecho, en la famosa foto de la déjeme huella... que me haga una idea. En realidad, el módulo tendría que haber caído, bueno, o sea, haberse posado sobre la Luna suavemente, pero arrojando... Exactamente, sostenido por esos gases, por unos gases que hubieran apartado el polvo. Y levantado una considerable nube, claro, que luego desplazado en general y hecho un pequeño, por lo menos un pequeño cráter. Que luego ahí no hay cráter. Ahí no hay cráter. Parece que el módulo hubiera sido depositado por una grúa, sin maldad ninguna. Sin maldad ninguna. Es lo que parece. Podría parecerlo. De hecho, hay otra cosa muy llamativa respecto al polvo, y es que luego ese polvo se tendría que haber posado. Y se habría posado en el sitio más obvio, que es sobre las patas del módulo lunar, entre otros sitios. Que aparecen nítidas, limpias. Sí, pero como recién sacado, además hay primeros planos. Doctor, ¿usted esto le encuentra explicación, lo de la falta del cráter? Pues sí, realmente es algo tan sencillo de entender como que, por ejemplo, cuando vamos a aparcar en un supermercado, pues no llegamos al sitio de aparcamiento a 100 kilómetros por hora. Las toberas desplazaban aproximadamente unas 10.000 libras de empuje. Al llegar a la Luna, he estado leyendo los estadillos del alunizaje, no estaban, porque tiene un acelerador evidentemente. Oiga, pero convendrá conmigo, doctor, aparte de que la explicación me parece racional, que está esto muy aseado. Claro, démonos cuenta que no hay ausencia total, absoluta y total de atmósfera, por lo tanto el efecto de desplazamiento tipo polvo terrestre no se da para nada en la Luna. Pero no solamente eso, las 10.000 libras estaban reducidas tan solo a 3.000 en el momento del alunizaje. Si tomamos en cuenta que la tobera tenía 54 pulgadas en un momento de anchura, la presión que soportaba cada una de las pulgadas era tan solo de 700 gramos. Es decir, no había ninguna razón de peso como para suponer que había una presión brutal que desplazase tanto polvo alrededor. Y por último, al no haber atmósfera, ese polvo que se desplaza vuelve a caer siguiendo una trayectoria balística sin ninguna alteración por la atmósfera. Por lo tanto, las patas no es raro que estuvieran relativamente limpias. No había un desplazamiento tipo extintor, por así decirlo. Don Santiago. Una pequeña acotación. Es que lo de las trayectorias balísticas de las partículas de polvo es precisamente muy llamativo, sobre todo en las filmaciones del rover lunar, donde se puede apreciar que hay polvo en suspensión, cosa absolutamente insólita en un entorno sin atmósfera. Bueno, se ve que hay polvo que sigue en un momento dado la fuerza centrífuga, he visto esas grabaciones, sigue el recorrido de la rueda de una manera totalmente balística e inmediatamente después cae. Desde mi punto de vista sería muy discutible. Vamos a avanzar porque yo creo que ya los espectadores tienen una idea muy clara de lo que estamos comentando. Uno de los detalles más llamativos que se comentan cuando se habla de este fraude es la supuesta letra C,
que se ve en una de las rocas fotografiadas. Señor Camacho, los teóricos de la conspiración, ¿qué dicen de esta letra C? Los teóricos de la conspiración dicen que esa letra C... Señale usted con toda claridad para que lo vea. Ahí, de hecho, no lo ven ustedes en casa, pero apunte usted con el puntero. Ahí, sobre esa piedra hay una especie de letra C que correspondería a lo que habitualmente se señala en un decorado para poner junto a ella las cosas que son necesarias, ¿no? Sí, en España no sé si existe esa práctica, pero los directores de arte y los decoradores de cine en Hollywood... Bueno, es uno de los asuntos más extraños. Llegamos a nuestro momento de las conclusiones. Don Santiago Camacho, doña Ana Kurnusova, el señor José Miguel Gaona, gracias por haber estado aquí y por sus aportaciones. Sigan ustedes pensando, quizá lleguemos a saber en realidad qué ocurrió aquel día. ¿Fue el hombre a la luna? Gracias por estar aquí. Les espero cada día en Código Rojo. Don Santiago Camacho.